que nos has llenado de esperanza. Vivimos en un mundo, Señor, que es difícil, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde, Señor, pasan cosas terribles. Y mucha gente, Padre, hoy vive sin esperanza, sin fe, sin Dios. Gracias porque has tenido la misericordia de quitar el velo de nuestros ojos y ver la salvación que has preparado en Cristo para cada uno de nosotros. Señor, te pido que hoy, si en esta mañana hay alguien que está viviendo así, sin esperanza, que tú les des una nueva esperanza, una esperanza fundamentada en tu amado Hijo Jesús. Y Padre bueno, que esta esperanza transforme nuestro mundo, nuestra perspectiva, nuestro presente y por supuesto nuestra vida en el porvenir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si algo, hermanos, amigos, le falta al mundo es esperanza. Todos los días, no sé usted, pero hay años donde uno dice, wow, este año ha sido extraordinario, pura prosperidad, puras cosas buenas desde nuestra perspectiva han ocurrido. Pero también en la vida experimentamos años difíciles, ¿no? Con pruebas, con dificultades, con problemas, con sufrimientos, con dolor, con enfermedad, incluso con muerte, ¿no? Y yo creo que todo eso pues nos puede llevar a un sentimiento de desesperanza. Cuando nosotros a veces tratamos de ser optimistas, pero no tenemos una base sólida para ese optimismo, finalmente vamos a terminar desilusionados. Porque el fundamento sólido para tener optimismo o una buena perspectiva para el futuro, a pesar de cómo está nuestro mundo, no está en lo que el ser humano o nosotros podemos hacer, está en lo que Dios puede hacer y en lo que Él ha hecho ya en favor nuestro. Y en la época del Señor Jesús, hermanos, hubo un tiempo así. El pueblo de Israel vivía con desesperanza en un sentido porque, miren, entre los últimos dos profetas del Antiguo Testamento, va a haber un premio para aquel que me diga cuáles son los dos últimos profetas que están en el Antiguo Testamento. ¿Ya dijo alguien? ¿Qué? Malaquías es el último, pero hubo otro antes de él, a ver, Zacarías y Malaquías. Estos dos profetas tuvieron su ministerio durante el tiempo del regreso del exilio babilónico, que ocurrió más o menos 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. De hecho, en teología se le conoce a ese periodo como los 400 años de silencio, es decir, desde esa época, cuando Dios a través del ministerio de Zacarías y Malaquías animaba al pueblo a reconstruir el templo, a reconstruir el muro de la ciudad, a reconstruir su nación, ya no había vuelto a haber otro ministerio profético, por lo menos que nosotros tengamos registrado en las Escrituras, de un mover de Dios hacia su pueblo de Israel. Y entonces los judíos llegaron a la conclusión de que debido a sus pecados como nación, Dios ya se había olvidado de ellos o se había alejado de ellos, ¿no? De hecho, fue en esta época cuando nació una tradición que aún muchas personas conservan hoy, de mirar a los ángeles como intercesores o intermediarios entre Dios y el hombre, ¿no? Esto tiene una herencia o un trasfondo judío, porque ellos pensaban que había mensajeros o ángeles que podían hacer esa labor de mediación, dado que Dios se había alejado por el pecado de ellos como pueblo, ¿no? Y claro que tenían razones para pensar que Dios de alguna manera les había quizás hasta abandonado, porque en esos 400 años pues volvieron a perder su autonomía como nación, fueron conquistados por los griegos, luego tuvieron un breve periodo de tiempo de autonomía, seguramente si vienes del trasfondo de la iglesia tradicional, recordarás un par de libros que se llaman Macabeos, son libros que no están en el canon de la Biblia, pero hablan de una época histórica, de un movimiento de guerrillas,
donde Israel volvió a recuperar cierta autonomía, pero luego llegó Roma con su fuerza militar aplastante y sometió nuevamente a los judíos, ¿no? Y cuando Jesús nace, pues aunque hay un rey vasallo, que es Herodes, porque uno de repente se pregunta por qué hay un rey, ¿no? Bueno, los romanos lo que a veces hacía es que se ponían obviamente como gobierno por encima de ese rey. Ese era un rey vasallo, un rey que estaba bajo sus órdenes, para que él, que era a lo mejor de la misma etnia o del mismo pueblo que había sido conquistado, tuviera una mejor conexión con las personas que habían sido conquistadas. De hecho, si has observado el relato bíblico, cuando Jesús nace, Herodes es rey de Judea, pero cuando Jesús está en su ministerio público ya no hay rey de Judea, hay un político romano que se llama Poncio Pilato. Y es que en ese ínter hubo una revuelta en Judea, donde Roma, con su poder militar, la aplastó, quitó a los descendientes de Herodes. Quedaron en otros lugares, creo que en Samaria, y había otros Herodes ahí, pero en la provincia de Judea ya no había un rey vasallo, había un político romano que se llamó Poncio Pilato, ¿no? Entonces ahí vienen las conexiones históricas. Entonces los judíos, hermanos, estaban pues con mucha desesperanza por un lado, por ver la realidad, pero también albergaban en sus corazones lo que se conoce como la esperanza mesiánica. Yo creo que la gran mayoría de judíos de la época de Jesús hablaban de las promesas del Antiguo Testamento, hablando de un rey que Dios iba a traer, descendiente de David, que iba a ser rey, dice el texto, ¿no? Que iba Dios a darle una casa, un trono y un reino, segunda de Samuel 7:14, y ellos esperaban a ese rey. Ahora, la expectativa mesiánica de los judíos del primer siglo no era la que después Jesús presentó. De hecho, muchos se desanimaron con Jesús porque no era la clase de Mesías que ellos esperaban, ¿no? Ellos querían a lo mejor alguien de una familia prominente, poderosa, en la política o en el ámbito religioso. Probablemente querían ellos un líder militar que levantara en armas al pueblo y pudiera derrotar con la mano de Dios a Roma y volver a reinstaurar el reino davídico, ¿no? Ahí en Israel. Pero Jesús después en sus discursos dice: mi reino no es de este mundo. Y bueno, los judíos estaban en eso, ¿no? Y 400 años de silencio, y pues yo creo que estaban muchos como muchos hoy, ¿no? Sin esperanza, sin fe. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a hacer una lectura narrativa de los versículos 25 al 38. Lucas capítulo 1, versículos del 25 al 38. Espero haber logrado mi propósito de darte el contexto histórico para que veas en qué contexto ocurren estos eventos. Recuerden que Dios es el Dios de la historia, y Dios avanza sus planes a través de la historia humana cuando Él tiene el tiempo perfecto. Y dice Lucas 1:26, al sexto mes, voy a hacer aquí una aclaración, al sexto mes de que le anunció a Zacarías que iba a quedar Elizabeth embarazada, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios, a una ciudad. Yo diría que ciudad es un término muy elevado para el lugar que era Nazaret, ¿no? A una aldea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos a José y a María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Vamos a hacer aquí una pausa, hermanos.
400 años de silencio, por lo menos en las escrituras canónicas. Dios siempre está obrando, pero en las escrituras canónicas hay casi 400 años de silencio. Y Dios, cuando llegó el momento oportuno, irrumpió nuevamente en la historia humana y envió a un mensajero. ¿Cuál era su nombre? ¿Lo recuerdan? A ver, díganlo todos. Gabriel. Gabriel significa hombre de Dios. Y Dios envió a Gabriel, que entendemos que es un ángel. Algunos lo identifican como arcángel. La verdad yo no sé dónde tenga ese título, no lo recuerdo ahora en la Biblia, pero es el ángel Gabriel. Y es enviado a dar anunciaciones que avanzan el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y es que, hermanos, Dios es soberano. Dios tiene control, aunque parezca que en el mundo hay un caos. Ciertamente Dios nos ha dado un libre albedrío, pero es un libre albedrío limitado. Déjame ponerte esta ilustración. El libre albedrío es como esta mesa, vamos a suponerlo así, y tú te puedes mover dentro de la mesa, pero nunca vas a salir de donde Dios te haya puesto un límite. Porque Dios es soberano. Él muda los tiempos y las edades, ¿no? Eso dice el libro de Daniel, Él quita y pone reyes. Y mira en pantalla lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente la Escritura: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, fíjate bien, el tiempo establecido, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, hermanos, el nacimiento de Jesús, su encarnación, su nacimiento, el gobierno, el contexto cultural, histórico, social que se vivía en ese momento, no era una casualidad. Dios tenía un tiempo. Los seres humanos somos muy desesperados, pregúntamelo a mí, ¿no? Siempre ahí queriendo andar con estrés, apurado, que las cosas se hagan rápido, ¿verdad? Y aún en mi experiencia de fe a veces así soy, ¿no? Oro y quisiera que Dios en 2 segundos, ¿verdad? Como cuando mandas un mensaje de WhatsApp, ¿no? Y ves que la otra persona pasó 10 segundos y no te contesta y tú dices, ¿por qué no me contestará, no? O sea, de repente esa inmediatez en la que estamos acostumbrados a vivir nos hace olvidar que pues Dios sí escucha nuestras oraciones, pero Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y los tiempos de Dios pues son los tiempos perfectos, ¿no? Y me acuerdo que en otro año que compartí sobre Zacarías, los versículos anteriores a estos, cuando el ángel Gabriel va con Zacarías, le dice: Zacarías, tus oraciones no han sido olvidadas. Y ya era un viejito. Y yo decía, Zacarías no sé hace cuántos años ya no oraba por un hijo, lo ha de haber hecho. Porque el anhelo en la cultura judía era tener descendencia, ¿no? Y alguien sin descendencia, pues algunos hasta lo veían como una maldición. Una mujer estéril cargaba un estigma social, ¿no? Por ser estéril, no ser fructífera, ¿no? Incluso se le podría ver como un tipo de juicio de Dios, ¿no? Pero me impresiona, ¿no? Cuando el ángel le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Y me anima también a orar porque quizá Dios no te conteste al siguiente día o a los 20 segundos en el WhatsApp o al siguiente año, pero Dios no es que deseche tu oración. A veces te va a decir no, claramente. A veces te va a decir sí, pero todavía no es el tiempo, ¿no? Y a veces te lo va a dar, pero Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Y entonces el contexto en el que Jesús nace es el tiempo indicado, el tiempo perfecto para que Él pudiera venir al mundo. Y entonces, hermanos, no es una casualidad que hace poco más de 2000 años el Señor Jesús haya nacido. De hecho, la mayoría de los que estudian la historia bíblica coinciden en que hay un error en nuestro calendario de 4 años en cuanto al aproximadamente el año en que nació Jesús.
Y en alguna literatura de teología verás que Jesús nació en el -4 antes de Cristo, ¿no? Por algunos asuntos de calendario, ¿no? Pero no importa si fue hace 2024 años, 2028 años, el hecho es la encarnación. Ahora, Gabriel fue enviado a una mujer, se llama María. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de María? ¿Alguien se llama María acá? Sí, ahí está. Bueno, María, ¿alguien sabe qué significa María? Yo se los dije en una prédica, creo que el año pasado. Pero a ver, vamos a ver. Pregunta para un viaje todo pagado a Cancún. ¿Verdad? Ahí sí se van a poner las pilas, ¿no? ¿Mandé? No, fíjate que no, ese significado se lo dio la iglesia tradicional. María viene del nombre de la hermana de Moisés. Y en hebreo es Mariam. Entonces, mira, las Miriam, por fifís que se escuche, las Mariam, las Marías, es María. Y el significado básico de ese vocablo en hebreo es rebelde. Incluso yo me acuerdo que le titulé a esa prédica María la rebelde, ¿no? Como para llamar la atención, ¿no? Y es con todo el respeto que merece María, ¿no? Su nombre significa eso, ¿no? María, la hermana de Moisés, ¿no? En algún momento se rebeló y yo creo que algo de eso quedó en el nombre registrado en las escrituras. Y entonces fue enviado a esta jovencita de un insignificante pueblo al poniente del lago de Galilea, y como que inicialmente pareciera que las cosas no cuadran con lo que Dios ha dicho en los profetas del Antiguo Testamento. Porque mira, quiero que veas en pantalla el texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Señor a través del profeta Miqueas ya había anticipado el lugar de nacimiento de su guía de Israel, ¿no? Dice la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, aquí podría referirse a cualquier rey o líder, ¿no? Pero vean las características de este líder. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de una persona que es eterna, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que el lugar de nacimiento de este rey es Belén. Pero María, ¿dónde está? ¿En qué pueblo estaba? En Nazaret. Y de hecho, entre Nazaret y Belén, en línea recta hay 120 kilómetros, caminando me imagino que eran más, ¿no? Entonces, aunque María y José eran descendientes de la casa de David, específicamente de José se menciona así, se habían por alguna razón mudado, ¿no? de Betlehem, que es el nombre en hebreo. Significa casa del pan. Y Dios envía a Gabriel, uno diría, al lugar equivocado, ¿no? O sea, si ha de nacer en Belén, ¿por qué va a Nazaret, no? Pero lo que vemos es el control soberano de Dios sobre los acontecimientos que van rodeando la vida de las personas. María estaba desposada con un hombre que se llama José y no vivían juntos. Porque en la tradición judía, hermanos, no era como ahora, ¿no? Que, bueno, ahora muchos viven juntos sin casarse, ¿no? Y esa es su forma de convivir, ¿no? Pero si tú eres cristiano, debes honrar el matrimonio. Eso es lo que enseña la palabra. Y te animo a que lo hagas. Aquí en Calvary, lo que te animamos es a que te pongas en orden en esa área de tu vida, ¿no? Que te cases. Y que el matrimonio civil es suficiente, porque la ley dice que es mexicana, que ese es el matrimonio válido, ¿no? Se pueden tomar votos matrimoniales en la iglesia, y yo a veces he encontrado parejas, voy a aprovechar el viaje, dijeron por ahí,
que su impedimento para contraer matrimonio es que quieren un pachangón y quieren una gran fiesta. Y yo les digo, pónganse en orden y ahorren, y si quieren en 6 meses hagan un pachangón, ¿verdad? ¿Quién soy para decirles que no? Pero el punto es ponerse en orden en ese tema. Bueno, en la cultura judía, cierro el paréntesis, había 2 eventos fuertes en la relación de un matrimonio. Bueno, había 3. Primero, yo sé que esto no nos va a parecer como justo o correcto en nuestra cultura, pero eran los padres los que se ponían de acuerdo, ¿no? O sea, era como un arreglo familiar, ¿no? Los papás de ella y los papás de él se ponían de acuerdo para establecer un vínculo familiar, ¿no? Y yo no sé si había previamente un cortejo, un enamoramiento, o si el muchacho le decía a los papás, oye, aquella chica me gusta y por favor, como se dice ahora, pide la mano, ¿no? Y entonces los papás se ponían de acuerdo y después se celebraba una ceremonia que era la ceremonia del desposorio. Y entonces se hacía un compromiso ya legal incluso, de que el matrimonio se iba a efectuar. Pero todavía no vivían juntos. Muchos piensan que 1 año de preparación, porque ella iba a salir de su casa e iba a ser recibida en la familia o en la casa de él, como varón. Y entonces, después la ceremonia era que él iba, ¿verdad? Y la tomaba, o sea, iba por ella a la casa de sus padres y luego la traía a la casa, ¿no? Y él iba acompañado con vamos a decirlo así, con otras vírgenes que eran amigas de la novia. O sea, en la parábola de las 10 vírgenes se puede ver eso, ¿no? Y uno piensa, ¿se va a casar con 10 este amigo? No. Ellas son las vírgenes de acompañamiento que van por la esposa, ¿no? Y ya luego traen la esposa y se celebra la boda, como las bodas de Caná, donde ya había un pachangón, y esas eran verdaderas pachangas, duraban días, ¿no? Y bueno, María estaba desposada con José y pues no vivían juntos todavía. Y Dios decide hacerle un anuncio. Ahora, fíjense, están en Nazaret. ¿Y dónde debía nacer el Mesías? En Belén, 120 kilómetros al sur. Que a pie, ¿cuántos días creen que se habrán echado caminando, no? Ahora, observen cómo en la historia bíblica, y Lucas también lo relata, el gobierno romano exige hacer un censo. No sabemos si el edicto, yo por lo menos no lo sé, no he estudiado esa parte histórica. No sé si el edicto fue para todo el imperio o específicamente para las provincias de esa región. El imperio romano era una cosa vasta, muy grande, ¿no? La cosa es que cada persona tenía que ir a censarse en el lugar de nacimiento. Y ese censo que Dios movió soberanamente fue lo que obligó a José y a María a ir a Belén, casi en los días del alumbramiento. Y por eso Jesús nace, como la profecía lo había dicho, en Belén de Judea. Ahora, miren cómo se presenta el ángel. Le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este saludo de Gabriel es un saludo extraordinario. Pudiera traducirse como regocíjate, has sido muy favorecida, el Señor está contigo. Y hermanos, no es una gracia que ella haya ganado o ella hubiera merecido, sino es una gracia que, como todos nosotros los seres humanos, Dios decidió derramar sobre nosotros. Y Dios decidió derramar esta gracia especial sobre la joven María. Y a través de ella, Él realizaría el milagro de la encarnación. Dios tomando forma humana para vivir entre nosotros, para llevar y representar a cada uno de nosotros en la cruz, llevar nuestro pecado, el juicio y así tener salvación para nosotros los pecadores. Versículo 29, por favor. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras
Y pensaba, ¿qué salutación será esta?, decía. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. A ver, otro viaje ahora a Los Cabos. ¿Verdad? ¿Qué significa el nombre de Jesús? No. Jesús significa el Señor salva, o el Señor es salvación. Yeshua. Ahí para que lo anotes. El Señor salva, o el Señor es salvación. De hecho, la etimología es el mismo nombre de Josué. Josué tiene una etimología muy similar en el Antiguo Testamento. El Señor es salvación. Y entonces la primera reacción, bueno, y seguimos la lectura. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí en estos versículos podemos ver que la primera reacción de María ante el encuentro con el ángel Gabriel fue de sorpresa, de desconcierto, incluso hasta cierta perturbación. Primero, pues por la aparición de un ser que quién sabe de dónde salió, ¿verdad? Y luego por la clase de saludo, de mensaje que le está dando. María dice: ¿qué significará esto que me está diciendo, no? Porque ella escucha palabras extraordinarias de bendición. María, dice el pasaje, ¿no? El Señor es contigo. Has hallado gracia, no temas. Y esto nos revela que María tenía un corazón humilde. Un corazón donde ella entendía que la gracia de Dios es algo que no merecemos. Y Gabriel la conoce, porque Gabriel la llama por su nombre, María. Y le da palabras para tranquilizarla. Le dice: María, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y hermanos, pensando en la gracia de Dios, todos nosotros, y en especial los que creemos en Cristo, hemos recibido la gracia de Dios, el favor de Dios. Un favor que no se puede comprar, un favor que no se merece, que no se gana con buenas obras. Un favor que Dios, en su corazón bondadoso y misericordioso, decidió darnos a nosotros, los pecadores. Esa es la buena noticia del Evangelio. No necesito ser perfecto, no necesito, es imposible, en otras palabras, que yo pueda alcanzar el estándar de Dios, obedecer de una manera perfecta su ley. Todos hemos quebrantado de alguna manera los mandamientos de Dios, todos, absolutamente todos, y no solo una vez en la vida, muchas y muchas y muchas veces. Pero la gracia de Dios es esta: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje de la Navidad. Y María tiene ese corazón humilde. María recibe el anuncio de que será instrumento de la gracia de Dios para salvar a la humanidad. El ángel le dice: concebirás, darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. El Señor es salvación. Ahora, a diferencia de la iglesia tradicional, podemos ver que el anunciamiento del ángel pone su énfasis no tanto en María, el énfasis está en el hijo que ha de nacer. Y quiero que veas la siguiente lámina rápidamente. El nombre de Jesús significa el Señor salva, o el Señor es salvación. Y hay 4 cosas que dice el ángel a María. Imagínate que te digan: tu hijo, ese que no sabes cómo va a nacer. Ahorita María va a cuestionar eso, porque María es una chica muy inteligente, una chica inquieta.
Yo diría que es una chica rebelde al status quo que vive en su sociedad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Pero el ángel le dice, mira, será grande, el más grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, cumplimiento del pacto davídico, y reinará para siempre. ¡Wow! Es alguien, no es Sansón, no es Juan el Bautista, este niño es alguien mucho más especial. Y nosotros sabemos que es Dios hecho hombre. Y María, hermanos, está instruida en la palabra de Dios. María sabe que Dios ha prometido que el Mesías Rey iba a llegar. Los profetas así lo anticipaban. Seguramente ella, su familia y su pueblo vivían anhelando la llegada del Mesías. Y mira, quiero que veas en pantalla, vamos a leerlo por el tiempo ahí. Este cántico que se conoce como el Magnificat. Y en este cántico que Lucas nos deja registrado, nos deja ver la teología, los pensamientos de una jovencita, no sé, 14, 15 años de edad, del pueblo pequeño de Nazaret, pero mira lo que hay en su mente y en su corazón. Ella anhela que el mundo en el que vive sea transformado. Mira lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahí viene la palabra en latín Magnificat. Y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Observen que ella no dice yo soy la madre de Dios. Ella dice mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza, y vean otra vez el corazón humilde de María, de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Y observen, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, aquí en estos versículos vemos a una María, sí, rebelde. Ella no está feliz con el mundo que le ha tocado vivir. Anhela que los poderosos sean quitados, los tiranos del trono, y que los hambrientos tengan pan para comer, ¿no? Y podemos ver entonces que ella sabe lo que implica que a través de ella sea un instrumento de la gracia de Dios para que el verbo se hiciera carne. Versículo 34, por favor, de Lucas capítulo 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María es una mujer inteligente, tiene preguntas en su mente, ¿no? Me están dando un anuncio así como asombroso, raro, me está diciendo el ángel que me voy a embarazar, pero pues ella sabía cómo se producen los embarazos, dice, ¿cómo va a ser esto? Obviamente la Biblia habla de una obra milagrosa del Espíritu de Dios, pero ella está como con esas inquietudes de aclarar sus dudas, ¿no? Y el ángel le dice, mira, acuérdate, tu parienta Elizabeth
Más bien le informa, tu pariente Elizabeth está embarazada, a la que llamaban estéril. Claro, ella por método natural, ¿no? Pero para Dios no hay imposibles. Y es que, hermanos, nuestra fe está en el Dios de los imposibles. Eso no significa que Dios va a hacer o a cumplir todos los deseos o caprichos de nuestro corazón. Nosotros podemos venir claramente delante de Él, derramar nuestras necesidades, derramar nuestro corazón delante de Él, pero Dios va a obrar siempre con un corazón de bondad, un corazón donde cada cosa obre para nuestro bien y con su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque muchas veces, hermanos, pensamos, lamentablemente muchos cristianos así creen, que Dios es el genio de la lámpara maravillosa de Aladín, ¿no? Y la oración es como frotar la lámpara, ¿no? Y sale el genio y dice, pídeme 3 deseos, ¿no? Y voy a hacerlos. Dios obra conforme a su voluntad. Porque Él es rey, Él es creador, Él es soberano. Nosotros somos sus criaturas, somos sus siervos, somos sus súbditos. Y aunque nos ha dado el estatus de hijos adoptivos por la gracia de Dios, eso no implica que cada capricho, cada cosa, cada ocurrencia que yo tenga, Dios me la tiene que dar. Y a veces Dios nos dice que no, y tiene un propósito, y a veces el propósito uno no lo entiende en el primer momento, pero estoy seguro que en algún momento de nuestra existencia, sea aquí o en la eternidad, vamos a entender cabalmente por qué Dios hizo o permitió algo en nuestras vidas. ¿Por qué sí nos dio, por qué no nos dio algo que quizá nosotros anhelábamos? Pero aquí es donde viene lo importante. No olvidemos que Dios es bueno. Dios es amoroso. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso aplica en las buenas y en las malas. Ayer como familia teníamos un hermoso tiempo de reflexión en casa y estábamos hablando de motivos de gratitud y yo decía, bueno, no es como algo que salte yo así de alegría, pero doy gracias a Dios aún por este tiempo de enfermedad que he estado pasando. Porque uno con facilidad puede dar gracias por lo bueno, ¿no? Por la bendición, por la salud. Bueno, a veces se nos olvida dar gracias por la salud, estamos tan acostumbrados a estar sanos que ya no lo vemos como una gracia de Dios, una bendición, ¿no? Pero hermanos, Dios es bueno, aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre, de cuando estamos inquietos y no logramos entender por qué Dios nos pasa por un proceso, ¿no? Pero lo que sí debemos recordar es que tenemos un Padre amoroso, un Padre que es protector fuerte, un guía confiable. Él nos ama. Y somos los amados de Dios. Amén. Así que no se agüite. Si este año te ha ido bien, o sea, alégrate en el Señor y dale gracias. Por cierto, el próximo martes, que es 31 de diciembre, vamos a tener un pequeño servicio de acción de gracias. Estás invitado a venir. Solo 1 hora, de 7 a 8 de la noche. Vente con tu familia. Yo digo que es como una buena práctica, una buena costumbre familiar. Vente y vamos a dedicar ese tiempo a dar gracias a Dios. Y en las 2 congres vamos a estarlo haciendo, martes 7 de la noche, y vamos a la misma hora en cada congre a tener un tiempo para agradecer. Y dice la palabra, agradeciéndole a Dios en todo. Y sí, a veces cuesta trabajo cuando algo no está bien, ¿no? Pero Dios es bueno. Dios es fiel, que no se nos olvide.
Regresamos al texto bíblico y entonces no hay nada imposible para Dios. Y el corazón de María a mí me sorprende. María dijo: he aquí la sierva del Señor. A mí me encantaría que tantos millones de personas que la iglesia tradicional ha tergiversado su concepto de quién es María, miraran con claridad este versículo. ¿Cómo se ve María a sí misma delante de Dios? ¿Cómo se ve? Como la sierva del Señor. Y vean su corazón dócil. A pesar de ser María la rebelde, ella dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es una jovencita asombrosa, inteligente, inquieta. No tenemos una descripción física de ella, pero yo digo que era una mujer bonita. Eso ya es de mi cosecha, ¿verdad? Pero si al rato va a decir: no, el pastor dijo, ¿verdad? No. Pero es una mujer que desea haber transformado su mundo. Pero ella tiene un corazón humilde, dispuesto para decir: Señor, aquí está tu sierva. Haz conforme a tu voluntad. Hermanos, una respuesta así denota confianza en Dios. Haz tu voluntad. No me gusta humanamente lo que veo. No me pareciera, uno a veces, ¿no?, en sus diálogos con Dios, no me pareciera como la manera más correcta, porque como nos platicó un poco Renato, ¿no?, la semana pasada, o sea, era un tema dentro de su cultura grave, ¿no? Pues como que la prometida salió embarazada, ¿no?, y no de José. Entonces ella iba a cargar con un estigma. Es más, pudiera haber sido apedreada por adulterio, porque ya legalmente estaban casados, solo que era el proceso cultural, ¿no?, del compromiso y luego la consumación del matrimonio un año después. Incluso José no lo entiende. Yo no sé cómo hubiera reaccionado nosotros los hombres, ¿no? Y no lo entiende, y José, dice el texto en Mateo, era justo y quiso desposarla en secreto, la amaba, y tuvo que intervenir el Señor y a través de un ángel decirle: mira, José, no tengas temor, recibe a María como tu mujer. Y entonces era una complicación entre la relación de José y María, su reputación de María, ¿no?, quedar ahí manchada, una complicación familiar. Imagínate la familia de José: oye, ¿cómo me da tu hija? O sea, déjenme usar esta frase coloquial, nos salió con su domingo 7, o sea, ¿qué onda, no? Tenía sus repercusiones, pero el corazón de María es: hágase, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Y uno a veces en la vida cristiana dice: Señor, ¿no será mejor de esta forma? Y bueno, Dios a veces en ese albedrío que nos da nos permite ir caminando, pero hay veces que Dios marca claramente algo que se tiene que hacer, ¿no? Y justo ahí es donde nuestra fe en Dios debe tomar esa forma de confianza en Él. Y hágase tu voluntad. Y estoy seguro que este año Dios te ha llevado a situaciones donde no entiendes bien las cosas, no te quedan claras, hay preguntas en tu mente: ¿cómo va a suceder y por qué está pasando esto? Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es imitar a esta gran mujer. He aquí tu siervo. Como dijo Samuel: habla, porque tu siervo escucha. Hermanos, que ese sea algo que imitemos de la Virgen María, la Madre del Salvador, la sierva del Señor.
el instrumento que Dios usó para que el Verbo se hiciera carne, nos pudiera dar salvación. Hermanos, el mensaje del Evangelio todavía tiene el poder de dar esperanza al que no la tiene. Si tú hoy vives sin esperanza, sin propósito para la vida, sin fe, quiero decirte que el mensaje de la Navidad, el mensaje del Evangelio es para ti. Y Dios quiere transformar tu mundo, quiere transformar tu corazón, ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. Quiere transformar tus pensamientos, esos pensamientos centrados solo en lo terrenal, con unos pensamientos enfocados en la perspectiva celestial. Quiere darte una nueva vida, un nuevo comienzo. Y a veces los humanos cada año, ¿no? En los siguientes días, ¿no? Están los propósitos de Año Nuevo. El primero siempre es bajar de peso para la mayoría, ¿no? Y verás los gyms abarrotados ahí, y membresías que nunca se usan, ¿verdad, brother? Y entonces, pero Dios quiere hacer algo más que eso. Dios quiere transformar, cambiar. Quiere tomar tu corazón roto, tu corazón herido, tu corazón a lo mejor lleno de resentimiento, lleno de falta de perdón, de amargura. Lo quiere hacer nuevo. Quiere que experimentes su amor, que experimentes el perdón de la cruz del Calvario, y que experimentando ese perdón tú seas una nueva persona, capaz de amar, capaz de perdonar aún a tu enemigo, y sobre todo con el privilegio de conocer al Dios que nos creó, que es el Dios de nuestra salvación, y que ahora por su gracia nos ha llamado a ser sus hijos y herederos de su reino. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque el mensaje de la Navidad es esperanza. Gracias por tomar nuestras vidas rotas, nuestras vidas sin esperanza. Gracias por hacerlas nuevas, Señor. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestro mundo y nos has llenado de esperanza para el presente y para el porvenir. Y sí, Señor, tú sabes que somos débiles. Tú sabes que vivimos con sufrimiento, con problemas, con situaciones que a veces, Señor, nos llegan a desanimar. Pero, Padre, sosténnos con tu diestra poderosa. Que nada ni nadie nos haga decaer, porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Nada ni nadie impedirá que se cumpla tu propósito en nosotros. Nada ni nadie impedirá, si somos de ti, que estemos en tu glorioso reino. Señor, gracias por la esperanza que tenemos hoy en Cristo. Te pido que si hay personas en este lugar o que están viendo en línea este mensaje, puedan creer en ti, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a ti para tener esta esperanza, que es una esperanza viva. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a pasar.